Muy buenas tardes. Hoy, 27 de septiembre, nos reunimos nuevamente para los rituales teológicos, místicos, poéticos, a partir de y hacia San Juan de la Cruz. De nuevo estamos acompañados por Ernesto Muñoz Molina y bueno, estamos, como decía Neustadt, no me dejen solo, estamos solos los dos, pero bueno, ya somos suficiente compañía. Nos falta uno más para que hagamos un colegio. Y venimos glosando a partir de la obra de Javier Picasa, El Cántico Espiritual, y hemos llegado a la cima de todas las cimas de la poesía castellana y mística, en el punto 15, que nos habla de la cena que recrea y enamora. Y allí dice San Juan: la noche sosegada en par de levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Saben que la poesía habla con metáforas. La filosofía o la ciencia física o química habla con conceptos y juicios. Y como decía Borges, que era un gran poeta, pero no tan grande como San Juan de la Cruz, que toda la literatura es un puñado de metáforas. Y estas metáforas que acabo de leer yo se han hecho famosísimas. Incluso aquellos que son ateos, que son agnósticos, las recitan cuando se habla de la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Y ahora vamos a empezar a adentrarnos en esas metáforas. Las artes son una puerta abierta al misterio y al infinito. Y las artes van de música. Y dentro de la música, lo más parecido a la música es la poesía. Y la música, como decía el Premio Nobel de Literatura Hermann Hesse, Demián, lo que me gusta de la música es que no tiene moral. Y un hombre como Nietzsche, que era un hombre extasiado por el arte musical, le tiraba cascotes, municiones y bazucas a la filosofía en general y de Sócrates, Platón, Aristóteles en particular, diciendo que habían corrompido la estructura musical que estaba presente en la lengua griega, él era filólogo griego, y en las tragedias griegas. Ahora, un genio como Nietzsche se puede permitir decir esas cosas y pagar un precio que pagó de enloquecer, enloqueció. Pero era un hombre que tenía una sensibilidad poética extraordinaria. Y nosotros ahora vamos a ver una por una todas las metáforas de aquí. Una metáfora que es polisémica, polivalente, es la metáfora de la noche. La noche sosegada. La noche es el momento del encuentro de los amantes. Y dos son los temas que dominan: la noche como un tiempo en que se apaga el mundo externo y amanecen nuevos signos de encuentro personal con el amado. La cena de la vida nueva. La cena que recrea y enamora. Y todo encuentro de amor tiene un aspecto de escatología realizada. Y disculpen que hable con palabrotas de origen griego, pero son palabras que son imprescindibles. Yo voy a dar cuenta en una torpe traducción de qué es la escatología. La escatología se contrapone a la argeología. Cuando uno ve esos símbolos que son muy cristianos, que se dice que Cristo es alfa y omega, alfa es el arjé, omega
es el eschaton. Y toda la existencia humana se distiende existencialmente entre el primer principio y el ultimísimo fin. Es una maravilla. Demos un salto del siglo V, IV antes de Cristo al siglo XIX y aterricemos en un danés extraordinario que se llama Søren Kierkegaard. Y Kierkegaard decía, nosotros solo comprendemos nuestra vida mirando retrospectivamente y solo la vivimos mirando prospectivamente. O dicho con otra metáfora, si uno va en el auto, tiene que mirar el espejo retrovisor para comprender de dónde venimos y tiene que mirar por el vidrio delantero para ver hacia dónde vamos. Y son preguntas que hacen los niños con una ingenuidad sabia que los grandes nos encargamos de entorpecer. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Estamos en el instante presente. Pero hay distintas densidades del presente. Y una de las densidades más planificantes se llama también en griego el kairos. El kairos es el momento oportuno, el instante propicio. Y voy a citar aquí, para no abandonar mucho el siglo XIX, a Nietzsche. A Nietzsche contrapuesto a Kierkegaard. Los dos hablan del instante, pero hablan del instante de un modo radicalmente diferente. Uno que firme el anticristo y otro que combate por el cristianismo en contra de la gnosis de Hegel, Kierkegaard, hablan del instante, porque el misterio del tiempo es un misterio inescindible de la existencia nuestra. Cuando nosotros decimos, no tengo tiempo, eso muestra la ignorancia supina que nosotros no sabemos qué es el tiempo en primer lugar. Si no me lo preguntan, decía San Agustín, lo sé, y si me lo preguntan, no lo sé. Y hablando de los místicos y borrachos y poetas irlandeses, decía algo para desmontar la cuestión de que no tengo tiempo. ¿Quién puede ser tan irresponsable y presuntuoso de decir no tengo tiempo? ¿No tengo tiempo para qué? Y los borrachos místicos y poetas irlandeses dicen, cuando Dios creó el tiempo, atento, el tiempo es una criatura, hizo de él suficiente. O sea, todos tenemos tiempo suficiente para cumplir la voluntad de Dios y no hace falta más otro tiempo que ese. San Juan, que no necesitaba leer a Nietzsche ni a Kierkegaard para saber estas cosas, las sabía como un cristiano de fuste que era. Por eso cuando él dice, todo encuentro de amor tiene un aspecto de escatología realizada. Si yo he amado alguna vez de verdad, como Dios manda, a la otra, al otro, a Dios, ese amor es eterno. No es un amor que se desvanece o que se diluye en el curso de los tiempos. El amor es escatología realizada. O sea, el fin final que se nos propone, se nos promete, desafiante a nosotros por el plan de Dios, es escatología realizada. Por eso desaparece el orden viejo del tiempo sucesivo. Se paran los relojes y deja de trenzar su marcha el pensamiento. Solo queda ya la música perfecta de una soledad en compañía. ¡Qué maravilla! La música perfecta de una soledad en compañía. Si yo estoy atento al juego metafórico del cántico espiritual, sabré que nunca estamos solos cuando amamos. Cuando amamos, amamos siempre al otro con minúscula
o al otro con mayúscula. Y no podemos decir que amamos al otro con mayúscula, dice el cristianismo, si no amamos al otro con minúscula. Porque el otro con minúscula es el que me hace ser a mí mismo. Los enredos, malos entendidos y equívocos, más que bimilenarios de 2500 años de la filosofía, tienen tanto equívoco como la selfie que me tomo con el teléfono inteligente, entre comillas, porque están encapsulados en el narcisismo de mi ego, de mi yo. Entonces yo tengo que salir del yo, porque mi yo, hay dos palabras o dos sintagmas filosóficos que vinieron a embadurnarnos los Descartes y compañía. Una cosa es el yo, je en francés, y otra es el moi, el mí mismo. Y nosotros tenemos que salir de yo para ir al mí mismo. Los ejercicios de contemplación o de meditación que proponen los místicos cristianos de ayer, de hoy, de siempre, es que todos tenemos que animarnos a dar un paso, salir del yo e iniciar esa aventura interior de ir al corazón de mí mismo. Santa Teresa lo llama las 7 moradas. Y las moradas de más fácil acceso, pero que no me llevan al corazón de la 7ª morada, son las que tienen que ver con los sentidos. San Juan, que conocía toda la mística y conocía a Santa Teresa, habla de eso también en este cántico espiritual. Tenemos que atrevernos a ir hacia el corazón de nosotros mismos. Ahora, si a nosotros nos dicen, con Juan de la Cruz, una noche en par de los levantes de la aurora, cuando empiezan a encenderse los presagios de otro nuevo día por oriente, sobre ese mismo fondo se sitúa ya la cena, que debía celebrarse al principio, no al fin de la noche. Más tarde, dice el comentarista, hallaremos las razones de ese desajuste, al encontrar que hay enemigos que combaten y amenazan ese amor que parecía haber triunfado en el medio de la noche. Los enemigos acechan en medio de la noche, porque se trata de la noche del encuentro y se llama sosegada la noche porque los amantes alcanzan paz y calma después de los trabajos y fatigas que han sufrido durante el día. Y esto nos muestra a los amantes que en esa noche sosegada pueden reposar confiados uno sobre el otro y con el otro, en gesto de abandono pleno. Yo soy noche para mi amada es noche para mí, en este sentido sublime del que habla Juan. Interpreta la noche de forma espiritual cuando dice, en este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la pacífica noche y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura inteligencia divina. Y por eso dice que su amado es para ella la noche sosegada. El amado es para ella noche sosegada. Y si nosotros traducimos, porque acá hay un plano de amor de Dios a las criaturas y un amor interhumano, cuando nos ha hablado de la primera parte del cántico, primero está el comentario de Fray Luis de León, que se habla de la metáfora esponcialicia, pero de un amor interhumano en clave neoplatónica y cósmica. San Juan de la Cruz se desmarca de ese amor cósmico y habla de las metáforas esponsalicias interhumana y humano-divina.
cada uno es noche para el otro. Así descansan en común y logran transmitirse, más allá de todas las palabras, una inteligencia nueva de la vida. Y San Juan de la Cruz ha explorado como nadie en el abismo de esa noche, penetrando desnudo y arriesgado hasta la entraña más profunda de su nada y de su muerte. Y volvemos con las metáforas. La noche es desnudez, la noche es desapropiación, la noche es vacío. Tengo que desnudarme de todo lo que no es Dios para que Dios me vista a mí y me invista. Tengo que vaciarme de todo lo que no es Dios para que Dios habite en mí. Tengo que desapropiarme de todo lo que no es Dios para que Dios haga su hogar en mí. Y nosotros usamos las palabras, y lo digo no sin cierta ironía pedantesca, como si decir cualquier cosa significara cualquier cosa. Estamos en un atolladero en la historia espiritual de Occidente, que han venido unos señores que se han etiquetado como posmodernos, un par de franceses, uno se llama Michel Foucault y otro se llama Jacques Derrida. Estos señores están en las antípodas de San Agustín, de Kierkegaard o de San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque los posmodernos, muy franceses, muy de la gauche culture, del Sena, aunque vinieran algunos de ellos del norte de África, son personas que tratan de dinamitar la sabiduría occidental y cristiana en el buen sentido de la palabra, que también lo tiene. ¿Y cómo lo hacen? El señor Foucault la dinamita prolongando el nihilismo de Nietzsche. Nietzsche ha dicho Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, y Foucault va a decir el hombre ha muerto. Y cuando llegue Derrida, va a ser una peste que se va a expandir imperialistamente y se llama el deconstructivismo. Y la tesis de Derrida la gloso para que por contraste vean qué nos perdemos cuando nos perdemos los poetas y místicos cristianos. Derrida dice que detrás de toda palabra hay una voluntad de poder y una instrumentación política. Entonces, desconstructivismo significa desenmascarar los presuntos significados que tienen las palabras porque no existe ningún significado estable de las palabras. Así, qué bonito, le dicen los apologetas cristianos, como Roger Scruton, por ejemplo. Le dicen, no existen los significados estables, entonces significa que Shakespeare no ha dicho nada que pueda decirnos algo a nosotros, Cervantes no ha dicho nada que pueda decirnos a nosotros, Platón, Sócrates y afín la siguen. Hay que salir al cruce en esa batalla cultural, no como lo dicen los gansos, esto de la ideología, presunta ideología anti-woke, que lo hacen sonar a Trump o Milley. No, esos tipos no saben nada de nada tampoco. Y dicen cosas que, como decía Bismarck, un reloj que está parado da 2 veces al día a la hora correcta. Ahí está Castillo. Para que... Hola, Oscar. Hola, Oscar. Ya estamos empezando la clase, pero te pongo en autos y seguimos. Estamos viendo un comentario al cántico espiritual de San Juan de la Cruz
Y bueno, ya tenemos varias sesiones, después te las mando a los audios de las anteriores, y hemos llegado a una que es una de las centrales, que es la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Estamos mostrando los enemigos que tiene esa noche San Juan Cruciana, que en la filosofía contemporánea son posmodernos, y les hablaba de Foucault, de Derrida, y cómo hay excelentes apologetas cristianos católicos contemporáneos, algunos de ellos han muerto, pero siguen vivos por la vigencia que tienen, como Roger Cruton, que va a impugnar esa apología de la insignificancia, del relativismo, del cientificismo, del nihilismo, que son los posmodernos. Y estamos hablando de la desnudez, del vaciamiento y de la desapropiación, que nosotros tenemos que desnudarnos de lo que no es Dios para que Dios nos revista. Tenemos que desapropiarnos de lo que no es Dios para que Dios se apropie en nosotros. Y tenemos que vaciarnos de lo que no es Dios para que Dios nos colme. Por eso, la noche, en el sentido sublime de San Juan de la Cruz, es la noche del encuentro de los amados, es desnudez. Y la desnudez es abandonar las cosas, desvestirme de todo lo que parecía valioso en mis caminos anteriores. Y después, una cosa maravillosa también, la noche es nada, 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 nada. Nosotros todos somos criaturas creadas por Dios y creadas ex nihilo, desde la nada. Y Dios, que nos creó de la nada, nos hizo con vocación para fundirnos en Él, para amar al prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos, para homotheiosis, se dice en griego, divinizarnos. Tenemos que divinizarnos. Y el camino para la divinización pasa por la vía purgativa, dice la mística, iluminativa y unitiva. La unitiva es la suma que se encuentra en la metáfora esponsalicia del amado y de la amada. Y ese amado es Cristo. Y la amada es la iglesia, sponsa verbi, la esposa del verbo encarnado. Pero eso a nivel divino humano. A nivel interhumano es el esposo y la esposa a nivel interhumanos, que tienen que realizar el amor divino amándose entre sí. La noche es nada, pero no la nada del que se suicida y que se sigue buscando a sí mismo por la muerte, sino es el gesto del hombre que no quiere buscar apoyo alguno sobre el mundo y deja las antiguas posesiones, abandona sus proyectos, sacrifica sus posibilidades para allí así hallar el amor, y la noche es muerte en vida. Nada quiero, nada busco en todo lo que el mundo puede darme. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Dice en Noche 1 Juan de la Cruz. Y esta noche es mía, no la de mi vecino, ni de la mujer, ni de mis hijos, ni de mis nietos. Porque en esa noche mía me introduzco en un esfuerzo activo de muerte, de desnudez y de nada. Pero al mismo tiempo, superando ese nivel, tenemos que recordar lo que ya he sabido. La noche es el amado para mí. Solo su presencia apaga mis deseos anteriores, destruye mi egoísmo. Somos noche el uno para el otro en sosiego de amor. Y solo en esa noche se percibe la música callada.
Y ya les he dicho que dentro de las artes, la música es el arte más sublime. Cuando el gnóstico de Hegel hacía daba sus lecciones de estética, ponía las artes plásticas, pictóricas, la arquitectura, primero, son las más materiales, y la más elevada es la música y la poesía, porque son las más espirituales. Y estamos aquí en un oxímoron, en música callada. Y en la vida hay ruidos. En nuestra cultura, en nuestra barbarie, perdón por decirle cultura, en nuestra barbarie contemporánea estamos aturdidos, atronados por ruidos. Todo es ruido. Y cuando aún nosotros que queremos cultivar una actitud espiritual, subimos al auto, prendemos la radio porque no nos bancamos el silencio. O estamos en la pieza y no nos bancamos ese silencio que queremos que nos aturda. Pero eso no es porque seamos flojitos de espíritu, sino que la barbarie contemporánea nos atosiga con los ruidos, nos atruena con los ruidos. Queremos comprender y no comprendemos nada. Las respuestas racionales nos parecen siempre insuficientes. No sabemos las razones de las cosas, no sabemos por qué nacen los hombres, por qué lloran, por qué mueren, por qué existe la injusticia en el mundo. No sabemos casi nada. Es como si la vida fuera música ruidosa y destemplada que pretende apagar con grandes gritos las preguntas que ella misma nos formula. Pues bien, en contra de eso, en la noche del amor, el amor entiende, dicho entre comillas, descubriendo un nuevo tipo de razones. Eso es el servicio que nos brinda la música callada. En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, dice Juan, echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de todas las criaturas y obras. A Dios le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los saraos y melodías del mundo y llama a esta música callada, porque es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces, y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Cuando hay un fray, Luis de León, que no es San Luis de León, pero es un fray, que era un gran poeta renacentista español, escribe la oda a Francisco Salinas, o le dedica una a Felipe Ruiz, y habla de la armonía del cielo que no está escrita en forma de leyes newtonianas. Es música perfecta de dulzura y concordancia. Pero hay una diferencia. Fray Luis de León piensa que esa música se logra si los hombres superan la discordia de este mundo. La sabiduría de las palabras es hermoso. Si yo traslado con la palabra discordia, que la parte de la raíz tiene que ver con el corazón, en Hegel tengo acuerdo como tesis, discordia como antítesis y concordia como síntesis. Pero Hegel ni siquiera pensaba en esos términos porque él era un frío racionalista absoluto y gnóstico. Pero nosotros debemos pensarlo así porque nuestro santo sublime Agustín de Hipona hablaba de la concordia discord y la discordia concors. Tiene un tratado sobre la música, San Agustín también. Y nosotros tenemos que buscar la concordia y la armonía celestial de los coros angelicales y lo que tiene que ver con los coros angelicales en nuestras almas también. Fray Luis de León, a diferencia de Juan, piensa que la música nos ofrece esa armonía superando la discordia de este mundo.
y en afán contemplativo se introducen en la hondura suprahumana del misterio de Dios que se refleja en las estrellas. Esa es una tendencia neoplatonizante. Si uno va a la calle Ayacucho al 400 y ve en el frontis de la universidad esa platonizante referencia pedes in terra sidera visus, uno ni siquiera se para a pensar qué está diciendo eso. Puede estar diciendo una macana grande y en cierto sentido lo dice. Ad sidera visus. Sidera son los cielos. Y en la palabra considerar, yo tengo que ver las cosas desde las estrellas. Eso es platonizante. Y aquí, con toda la admiración y el tributo que debemos al divino Platón, estamos en el cristianismo. Así que no tenemos que pagar tributo al platonismo tampoco. Tenemos que, como hoy les hablaba a los amigos de Oscar y compañía, que articular lo celestial con lo terrenal, lo práctico con lo teórico, la contemplación con la acción. Si nosotros buscamos absolutizar alguno de los términos, los arruinamos a los dos. La exigencia existencial nuestra es el principio de responsabilidad para la ética económica y es el principio de la prudencia para articular lo universal y lo particular. Y no podemos jugar a una contra otra, porque es tan necesario el cielo como la tierra. Y tenemos que hacer justicia a los imperativos celestiales, que son los de la ética, y a las normativas morales, que son las de la tierra. Y para la música también. Hay músicas que son celestiales y hay músicas que son ruidos infernales. Pongámonos de acuerdo. Si uno ha tenido digo la desgracia, pero lo digo con gratitud, de acompañar a los chicos del secundario a la capital de la imbecilidad de Bariloche, va a ver lo que significa esa máquina ensordecedora de atontamiento que es a unos decibeles para estallar los oídos de reflexionar, de gozar. Uno no puede gozar con el ruido. Entonces tenemos que volver a San Juan de la Cruz para aprender que la música es sonido y es silencio. Y en la notación gráfica de las partituras están las notas, que son los sonidos, y están los silencios. ¿Qué sería de las notas sin los silencios? Y eso se aplica a la poesía, se aplica a la prosa, y puede ser ruidosa o puede ser poética. San Juan de la Cruz hace un comentario hiperpoético de sus poesías, que son sublimes. San Juan testifica que la música se escucha solamente donde los hombres penetran en la noche del amor. Repito la frase. La música se escucha solamente donde los hombres penetran en la noche del amor. Y esa noche no es solo un campo de amor mutuo, es ciencia superior que nos permite escuchar muy dentro la música perfecta. Por eso no hace falta subir a las estrellas, como quería Platón, Fray Luis de León o Juan Beterán. No hace falta subir a las estrellas, porque la armonía está aquí abajo. Tenemos que encontrar la música que está presente en toda la creación. Hemos dado una película de difícil comprensión el jueves pasado de un director maravilloso que se llama Andrei Tarkovsky. Pero ver una película de Tarkovsky de casi 3 horas o leer una novela de Dostoyevsky es tener una templanza de espíritu para bancársela. No todas las personas están o estamos capacitadas para leer a Dostoyevsky, gozar a Dostoyevsky o ver las películas de Tarkovsky. ¿Cómo empieza la película?
Empieza con la música del río fluyendo sobre las algas. ¿Cómo termina la película? Termina así también. Y nosotros, con los maestros de contemplación como Fray Jalix, Jalix el jesuita, que estuvo preso en la dictadura militar del 76 aquí, porque estaba viviendo como pobres para los pobres, el tipo decía, siguiendo el esquema de los ejercicios ignacianos, que la primera noche uno tiene que salir a la naturaleza y contemplar el verde de las hojas, si están verdes, el canto de los pájaros. Nosotros vamos como zombies cerrando nuestros sentidos exteriores y cerrando nuestros sentidos interiores. Y el amor mismo se vuelve conocimiento en un nivel distinto que el poema llama soledad sonora. ¿Qué sabemos y qué decimos y qué vivenciamos de la soledad? La soledad es un cuco para nosotros. Y es un cuco porque pensamos que la vida digna de ser vivida no tiene que ser en soledad. Pero una cosa es la soledad en ese sentido despectivo y otra cosa es la soledad de los místicos. Las dos vivencias fundamentales a las que nos instan los místicos son soledad y silencio. Pero no cualquier soledad, sino esta soledad sonora. Porque allí y solo allí el mismo Dios se vuelve palabra y Dios se hace voz potente en el silencio del amor. De modo que se cumple la cita de que cada cosa da su voz de lo que en ella es Dios. Si Dios ha creado todas las cosas y Dios ha impreso en todas las cosas la imagen suya, la imagen trinitaria, la imago trinitatis, quiere decir que yo puedo y debo encontrar a Dios en todas las cosas y encontrarlo a Dios en mí mismo. Cuando Agustín, santo patrono de la orden de la que es parte nuestro futuro San León XIV, dice, estabas en mí y no te hallé. Tengo que salir del yo para entrar en mí mismo y encontrarte. Porque tú que me creaste sin mí, no me salvas sin mí. Y yo llego a Dios encontrándome en las cosas, vestigia Dei, en los vestigios de Dios en toda la realidad. Pero andamos, como digo, como zombies obnubilados y no vemos, no admiramos la maravillosa calidad extraordinaria de lo ordinario. Y creemos que lo ordinario tiene una connotación negativa. En lo ordinario refulge lo extraordinario del vestigio de Dios, en todo lo ordinario. Más y mejor no se puede decir que lo que dice aquí San Juan. El alma enamorada ve que cada criatura, en su manera engrandece a Dios, teniendo en sí a Dios según su capacidad. Y así todas estas voces, las de las criaturas, hacen una voz de música de grandeza de Dios y sabiduría y ciencia admirable. Y por cuanto el alma recibe esta sonora música, no sin soledad y enajenación de todas las cosas exteriores, la llama música callada y soledad sonora, cual dice que es su amado. Solo en la soledad sonora, solo en la música callada, nos habla Dios. No nos habla en el rayo, no nos habla en el trueno, por cierto, no nos habla en el ruido, nos habla en el susurro quedo de la soledad sonora. No se puede decir mejor las cosas que esto que dice Juan aquí. Y el mismo amor
la persona amada se convierte de esa forma en principio de inteligibilidad de todo el cosmos. Qué maravilla que se nos haga notar que si no amamos no conocemos. Solo el amor nos abre los ojos del corazón para conocer lo que Dios es, porque solo en el amor vemos a Dios refulgir en cada vestigio, inscripto o incardinado en cada cosa. Esto es lo que permite que hablemos de la inteligibilidad del cosmos. Y esa es la paradoja del silencio. En una frase que cantaban en los fogones criollos del noroeste argentino, como rescató Juan Alfonso Carrizo, solo el que solo quien ama sabe y quien no, no sabe nada. Solo quien se conoce y sabe se salva y el que no, no se salva. Esa relación entre amor, conocimiento, es algo que nosotros también nos dedicamos a ignorar supinamente. La palabra conocimiento, cuando uno lee en el Evangelio, en la Biblia, que la Virgen María no conocía varón, no quería decir que no le habían presentado a José o a quien fuese. Quería decir que no había tenido relaciones sexuales con José. Entonces, conocer es amar carnalmente en clave humana. Y solo quien conoce de verdad, ama de verdad. No es para evitar el celibato sacerdotal, ni mucho menos, sino para decir que el entrelazamiento entre conocimiento y amor es inconsútil e inextricable. Solo quien ama sabe y quien no, no sabe nada. Cuando Juan Alfonso Carrizo recoge el Cancionero Popular del Noroeste Argentino, dice esas coplas que vienen del siglo XVI español. No las inventó ningún ilustrador francés, ni inglés, ni holandés. El tema del saber, hay un saber que es de salvación. Y el saber de salvación es saber lo que hay que saber. Y no es teniendo título de doctor en teología o de filosofía que uno sabe. Uno sabe si es un iletrado de Tacorralo o del Ciambón y que sabe tener una relación armoniosa, musicalmente armoniosa, con Dios, con la naturaleza, con los otros hombres y consigo mismo. Y esa es la paradoja del silencio, unida a la palabra más profunda, ríos sonorosos, dice Juan, y la soledad abierta a la más honda compañía. En uno de los dichos de Luz y Amor, San Juan de la Cruz dice que Dios habló una sola palabra, que es su Hijo. La habló en silencio y en silencio tenemos que escucharla nosotros. Entonces, entrar en actitud devota, de oración religiosa, en el templo eclesial de piedra o en el templo interior de nuestro corazón, es aprender a hacer silencio para no hablar de Dios, sino para hablar con Dios en el único lenguaje que Dios nos habla, que es el silencio, en esos ríos sonorosos, en esa soledad sonora, música callada. Y en esta línea se viene a culminar el canto de Juan, pero ahora sigue el tema de la cena que recrea y enamora. Como culmen de la estrofa, quizás podemos afirmar que la misma noche se hace cena, en pura intimidad. En el silencio de la noche, dos amantes se acompañan. Y esta es la cena de los enamorados. La cena es símbolo de amor cumplido. Amor implica comer juntos, convirtiendo el alimento en signo y tiempo de conversación.
de tal forma que el uno se convierte en alimento para el otro y viceversa. Si uno se retrotrae a los locos años 60 del siglo XX y la cultura hippie y todas esas cosas, y el amor libre y todas esas barrabasadas que nos han asolado y nos siguen arrasando ahora más gravemente, como diría Chesterton, se da cuenta lo que con sensatez un párroco español decía: no le ofrezcas a la mujer la cama si no le has ofrecido el tenedor y el plato. La cena que recrea y enamora, esa genitalización del pansexualismo, de la cultura de la barbarie contemporánea que lleva a los estragos a que ha llegado, es una consecuencia de haber abandonado la sabiduría mística que nos enseñan los padres cristianos, antiguos, medios, modernos y contemporáneos. La cena en la noche, la cena en la noche es principio y promesa de la entrega plena de los dos enamorados. Así culminará en sueño de amor lo que ha sido la comida compartida. Y solo esta cena de amor recrea de verdad al hombre, en el doble sentido de ofrecerle descanso, porque es recreo, y de recrearle, haciéndole capaz de renacer de un modo nuevo. Yo me acuerdo, acá hemos tenido un pastor en Tucumán, maravilloso, don Blas Victorio Conrero. Y don Blas Victorio Conrero, en el 78, es invitado con el resto de los obispos y arzobispos a ir a Puebla, a México. Y don Blas Victorio tiene una rutina maravillosa, que se iba, creo que a las 6:30, 7 de la mañana, a rezarle la misa a las monjas carmelitas, ahí en la República, sí, no sé por dónde. Y entonces él las veía con el espíritu jovial y recreativo que tenían. Y él les dice a ellas: hermanas, es hermoso verlas en el recreo, en los dos sentidos de la palabra, por la pausa en el trabajo y por la recreación de sus existencias. ¿Qué es esto que acabo de leer? ¿Y nosotros qué queremos? Recreo sin recreación. Y así nos va. Y nos vamos desintegrando y deshumanizando. Porque también nos olvidamos que un hombre sin Dios no tiene más remedio que ser un hombre contra lo humano. Porque solo lo divino nos hace humanos. Dice Gaudium Spes que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. No hay que inventar muchas palabras. Y tampoco hay que inventar que viajar a la India para tener espiritualidades así cool. También decía Monseñor La Victoria Conrero, estaba con las monjitas del huerto ahí que estaban haciendo esas oraciones farragosas, complicadas, y él le dice al cura algo que estaba loco, con lo sencillo que es el Padre Nuestro. Es que no sabemos ni rezar el Padre Nuestro, no sabemos rezar, y no nos damos tiempo para la oración. Terminemos. Allí donde el amor existe, se pueden iniciar caminos nuevos. Solo esta cena de amor enamora. Y hemos venido utilizando esa palabra con frecuencia en nuestro comentario, y así aludimos sin cesar al alma enamorada. Y vamos a volver a encontrar el término cuando ella, en la cumbre de su encuentro de amor, diga que andando enamorada me hice perdidiza y fue ganada. Qué poeta, ¿no es, Juan? Me hice perdidiza y fui ganada. Bien, lo vamos a dejar por hoy. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios, si quieren charlar de algo. Enteramente dispuesto. Después, de todas formas, lo grabo y lo subo. Oscarcito.
No hay pregunta ni comentario, así que por ahora lo cierro.